El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en primera hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 3 minutos. Es tiempo de arrancar con las entrevistas y tenemos a un experto en el tema que copó el comentario del día de hoy. Él es Diego Pérez, docente y especialista en seguridad, a quien le tengo un montón de inquietudes. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos. Muchísimas gracias igualmente, Javier. Buenos días con todos y con todos. En el espacio de opinión que acabamos de tener con Silrad, hablábamos mucho de la falta de un plan de rehabilitación, no de ahora, no del gobierno anterior, no del gobierno del expresidente Rafael Correa, sino de la falta de una política en general. ¿Cuál es tu apreciación al respecto y más o menos por dónde deberíamos encaminarnos? Bueno, creo que antes de ir a eso brevemente, pero quiero solidarizarme con la señora policía que sufrió este terrible atentado ayer, este terrible acto de violación, y ojalá la justicia opere contundentemente alrededor de eso. Y esto se vincula a lo que mencionas, Javier. Efectivamente hay una serie de fallas estructurales en el sistema de rehabilitación social. Desde hace mucho tiempo se debate justamente sobre la pertinencia, la contundencia y la efectividad del sistema de rehabilitación social que deberíamos tener, en el cual en realidad se evidencian dificultades grandes y graves, ¿no? La primera es que efectivamente las cárceles no son más que grandes centros de formación que operan como centros de operaciones para los criminales. Y si juntamos esto con la dinámica internacional de la operación del crimen organizado, las cárceles terminan volviéndose en espacios en disputa por las propias organizaciones criminales, ¿no? Dejan de ser espacios para el debate, para la rehabilitación social, y se convierten en espacios donde los criminales van a pasar a operar con bastante libertad, ¿no? Y a partir de eso yo creo que se abre el debate sobre la naturaleza del sistema de rehabilitación social, pero además sobre las delimitaciones que deberían existir alrededor de esto. Ahí me parece a mí que de cierto modo es idealista pensar la rehabilitación completa, la plena rehabilitación, para ciudadanos que se han incorporado a organizaciones criminales, ¿no? Allí los incentivos para pertenecer a este tipo de organizaciones son mucho más altos que los incentivos de rehabilitación. Entonces, me parece que es necesario comenzar a pensar en otro tipo de aproximaciones al sistema de rehabilitación social. Es cierto, es decir, como una persona que es parte de una pandilla o de un sistema transnacional de delitos puede pensar que con un sistema de rehabilitación, dándole un trabajo, va a tener los mismos ingresos, entonces se decanta por lo ilegal. Pero hablando un poco de lo que pasó ayer, de una de las críticas que estábamos haciendo, y a lo mejor tú nos puedes aclarar y de pronto hasta corregir, es que yo he notado que en estos 60 días del gobierno de Guillermo Lasso se dejó descuidado un poco el sistema de rehabilitación social, pese a que ya no era una bomba de tiempo, ya era una bomba que explotó. Y atender ayer el cambio de Moncayo, que más allá de que es un señor respetable, no creo que hizo una buena gestión. Quizás eliminar el Ministerio de Justicia fue un error para crear este servicio. La respuesta de Guillermo Lasso llega tarde. A ver, me parece que efectivamente y ahí coincido plenamente, ¿no? El sistema de rehabilitación social había explotado ya, y no había explotado en febrero, cuando tuvimos 80 muertos, un sistema que venía
explotando por lo menos desde el 2018, o quizás desde antes, ¿sí? Pero el hecho es que el presidente Lasso se encuentra con un sistema en crisis. Me parece que los temas de seguridad efectivamente estaban en crisis y no hay todavía una política, no hay claridad sobre la política de seguridad. Las declaraciones que hace ayer son interesantes, pero pueden ser exclusivamente discursivas si es que no se si es que no se da un paso hacia reformar el sistema de seguridad. Cambiar la cabeza del sistema del SNAI sirve parcialmente porque denota una dirección política alrededor de esto, y podemos hablar sobre eso en un minuto más. Denota adoptar una visión, una dirección política sobre el tema de la seguridad y sobre el tema penitenciario, pero nuevamente no resuelve el problema. Y el problema me parece que tiene una primera parte que es la coyuntural, contener el desborde, contener el amotinamiento y tomar los correctivos para que no suceda esto nuevamente en lo inmediato. Ese es como el primer momento, pero hay un segundo momento que se refiere a lo estructural, ¿no? Y es lo que hablábamos antes, es decir, ¿cuál es la naturaleza del sistema de rehabilitación? ¿En qué medida la inteligencia penitenciaria está funcionando? ¿Dónde? ¿Cómo fortalecer los sistemas de inteligencia penitenciaria? ¿Cómo sofisticar los sistemas de filtro y de contención previo a este tipo de desbordes? Y yo creo que esas son grandes preguntas que restan por hacerse, ¿no? Ahora, perdón, ahí brevemente sobre la designación del coronel Cobo. Me parece que ahí la visión que se plantea es una visión fundamentalmente securitizadora, ¿sí? Que no es negativa para contener este momento de desborde, pero cabe pensarla en la perspectiva más larga, justamente de cuál es la naturaleza del sistema de rehabilitación. Creo que la pregunta clave, ya entendiendo que, y también la fase de la militarización del primer perímetro también responde a lo que mencionas de contener lo que está pasando, pero no de pronto pensar a futuro. ¿Cómo arreglar el sistema penitenciario? Quizás es la pregunta más difícil, más larga, más compleja, pero creo que la más urgente. ¿Cómo solucionamos a largo plazo la situación del sistema de rehabilitación social en el Ecuador? A ver, me parece que hay debates interesantes y creo que la siguiente invitada, Lolo Miño, hacía un planteamiento ayer en Twitter alrededor de mirar otro tipo de experiencias, y ahí la cito y tomo esta mención que ella hacía porque creo que es importante mirar experiencias exitosas en otras partes del mundo sobre la naturaleza del sistema penitenciario, ¿no? ¿Qué pasa en otras partes? Y este es un primer punto, ¿no? De enterarnos de cómo se administran las cárceles en otras partes. La primera constatación que está en debate desde el 2014 por lo menos es que la construcción de estos grandes centros penitenciarios no es necesariamente la óptima y no es necesariamente aquella que permite atender de la mejor manera estos fenómenos. El siguiente punto ahí de cómo lidiar con esto a mí me parece tiene que ver fuertemente con el control, un control eficiente que se puede ejercer de los accesos a las cárceles, ¿no? ¿Qué tipo de cosas se ingresan? Es decir, solamente y aquí hice una brevísima anotación desde abril hasta acá, y se han aprendido, ¿sí? Pistolas, fusiles, granadas, fusiles de asalto, armas semiautomáticas, municiones en cualquier cantidad, machetes, en fin. Ha habido cualquier tipo de aprehensión. Si es que las aprehensiones de armas en los accesos a las cárceles sigue la misma lógica de aquello que sucede con la droga, por cada una de las que se han aprendido probablemente se han pasado 3, ¿no? Y esto nos remite a quién ingresa esto, quién permite que ingresen
que ingresan a estos, ¿no? Estos elementos, qué se controla, cómo se controla, ¿sí? Y ahí yo creo que es necesario tener acciones muy duras de control de los perímetros, ¿no? Lo que involucra a los funcionarios que trabajan, a los guías penitenciarios, ¿sí? Y ahí nos encontramos con un eslabón muy débil en la cadena, porque en unos casos puede haber corrupción, en algunos quizás, pero en otros casos yo creo que puede haber también un ejercicio de presión muy fuerte por parte de los criminales dentro de las cárceles en contra de estos funcionarios. Recordemos, hace no mucho han habido guías penitenciarios asesinados en la calle por presuntamente por personas vinculadas a criminales detenidos, ¿no? Y naturalmente nadie se pondría en riesgo a sí mismo, nadie pondría en riesgo a sus familias, y ahí nuevamente nos enfrentamos con este monstruo que es para mí el crimen organizado internacional, que opera también desde las cárceles, como lo venimos discutiendo hace tiempo. Antes de abordar el tema de los guías penitenciarios, que me parece fundamental para entender la realidad, sí quisiera ahondar un poco en algo que mencionaste, y es el tema de estas megaestructuras que se construyeron, que se confirmó en algunos casos que ni siquiera tenían comedores, pero que no se hicieron bajo una lógica de un plan, o no sé si yo estoy equivocado, no se ejecutó o qué pasó, pero construyes un megacentro de rehabilitación con toda la pomposidad posible, pero no la acompañas de un sistema, de un plan de largo plazo de cómo aterrizar y que estos centros se conviertan en efecto, una solución para el tema, ¿no? Para la rehabilitación social. Esa es la lectura. ¿No se acompañó o sí hubo y no se siguió? A ver, me parece que habían algunas perspectivas interesantes que desarrolló justamente el Ministerio de Justicia en su momento. Creo que la lógica de los grandes centros penitenciarios respondía a una visión del gobierno en ese momento, en el cual la obra pública tenía que ser grande y visible, pero no sé si necesariamente funcional. Y ahí nos comenzamos a enfrentar con problemas que se han estudiado desde la sociología, ¿no? Evidentemente es mucho más sencillo controlar a 300 personas que a 3.000, ¿no? Claro. La lógica en ese momento era necesitamos grandes centros penitenciarios que aliviar el hacinamiento que existía en las otras cárceles, en el viejo y detestable penal García Moreno, por ejemplo. Y es cierto, había que aliviar ese peso, y es mucho más rápido, eficiente, quizás económicamente, construir un gran centro penitenciario como el de la Tacunga. El gran problema ahí es que el hacinamiento sigue estando. Ayer el presidente Lasso ha hablado de liberar alrededor de 5.000 personas para alivianar un poco el problema del hacinamiento. Es uno de los problemas que siguen estando y van a seguir estando en tanto la dinámica del sistema de justicia no cambie, y si nos vamos más allá, en tanto una serie de condiciones preexistentes en la estructura social del país no cambie, ¿no? Digo, podemos irnos hacia atrás a encontrar las causas, como diría algún filósofo, encontraríamos las causas en el origen de las especies, pero ahí digo, en lo inmediato me parece a mí que es necesario cambiar esa mirada. Y yo no sé si es que el gobierno anterior, el gobierno de Correa, tuvo una visión sobre la rehabilitación social. Me parece que sí, parcialmente, pero si es que existió, esta terminó opacada por el monumento, ¿no? Terminó opacada por el gran centro penitenciario, por lo pomposo de la obra pública, pero no sé si necesariamente por lo práctico, por las funciones prácticas que está bien. Volviendo al tema ahora sí de los guías penitenciarios y la gravedad del suceso, de lo que pasó este año, ¿no? De los guías penitenciarios asesinados ya en la calle, claro, entendiendo que existe una red desde la gente que está en las cárceles hacia afuera. ¿Cuál debería ser la solución? Los guías penitenciarios se han quejado de, evidentemente, malos salarios, falta de preparación. ¿Cómo debemos preparar? ¿Y qué facilidades y herramientas tenemos que darles a los guías penitenciarios, que son la primera línea que enfrenta no solo a los criminales o a las personas privadas de la libertad
digamos, cotidiano, sino también a las mafias y al crimen organizado internacional. Sí, efectivamente son la primera línea y, como decía, es el eslabón más débil por lo que tú mismo has mencionado, ¿no? Salarios insuficientes en algunos casos, falta de preparación, y además de estar enfrentados directamente con personas que en muchos casos no tendrán el mínimo escrúpulo en amenazar, ¿no? Y esto evidentemente nos remite a una situación grave, difícil de atender. ¿Qué hacer con ellos? Yo creo que en cualquier tipo de estructura institucional, la especialización es la clave inicial, la clave central para garantizar por lo menos acciones más contundentes, ¿no? Salarios más altos pueden redundar, sí, en menores tentaciones de corromperse, aunque no necesariamente, ¿sí? Ahí hay un debate en las teorías sobre la corrupción, pero sí me parece que las construcciones que provee algún tipo de institucionalidad garantizan por lo menos una mejor aproximación al problema de fondo del Estado, al problema de fondo del Estado garantiza el funcionamiento de estos guías penitenciarios, ¿no? La supervivencia de estos guías penitenciarios. Un poco para ir cerrando, ya hemos entendido el rol que jugará Fausto Cobo, el rol que jugarán los militares de aquí a los próximos 6 meses o al menos hasta terminar el año. ¿Cuáles deberían ser las acciones urgentes que tome Cobo, que tomen los militares, que se tomen dentro de esta emergencia declarada en el sistema de rehabilitación social para evitar nuevos sucesos como los vividos en febrero y como los vividos esta semana? A ver, la cuestión ahí yo creo que es clarísima y tiene que ver directamente con la securitización de los temas. Utilizar a las Fuerzas Armadas sirve para contener el momento, insisto, sirve para quizás garantizar orden en ese primer filtro, garantizar mayor rigidez en ese primer filtro. No es la primera vez que sucede, con el presidente Moreno en alguno de los varios estados de excepción que se dictó, ya sucedió. Claro. Pocas cosas cambiaron, para ser honestos, ¿sí? Digo, tras el último estado de excepción, donde se militarizó el primer perímetro, igual se han filtrado armas y, digo, es un problema en el que tenemos vallas, pero tenemos picos de violencia, ¿no? Y alrededor de esto, creo que mientras no se fortalezca el trabajo de inteligencia penitenciaria, mientras no sean mucho más frecuentes y mucho más contundentes las requisas de elementos de adentro, es difícil prever un escenario muy distinto del que hemos tenido de aquí hasta diciembre, en lo que planteas, ¿no? Evidentemente la perspectiva de Fausto Cobo es una perspectiva de mano dura, ¿sí? Y en esa perspectiva muy probablemente habrá un uso más intensivo de Fuerzas Armadas, de policía. No hay que olvidar que la policía está en el segundo y en el tercer perímetro, y un uso contundente también de la fuerza de los guías penitenciarios para controlar el sistema, ¿no? Va a ser así, va a funcionar así, pero hay que ver. O sea, yo siento que acá, en tanto no logremos tener un plan integral de seguridad, que efectivamente logre contener los desbordes de la operación de estas organizaciones en distintos puntos del sistema, todo va a ser un tanto difícil, quizás un tanto utópico. Finalizando, nada más solo precisar, mencionaste algo que creo que no ha estado dentro del debate y que es fundamental: la inteligencia dentro del sistema. Evidentemente no está funcionando, no ha dado frutos desde siempre.
¿cómo fortalecer esto? ¿Cómo hacemos que inteligencia funcione mejor y pueda detectar anomalías antes de 22 muertos? Perdón, Javier, se cortó un poco, pero sobre el tema de la inteligencia, que entiendo que iba tu pregunta. A ver, no digo que no exista, siento que existió, muy probablemente ha sido insuficiente, pero me parece que continuamente hay alarmas que a ratos no son necesariamente atendidas, ¿no? Y yo creo que el origen de esto está en no ver al sistema como sistema, sino en ver los hechos como hechos aislados, ¿no? Y ahí, si retrocedemos un poco, vamos a ver que el asesinato de este abogado Salcedo por un caso de sicariato en pleno centro de Quito tenía vinculaciones con la disputa que hay en las cárceles, o mejor dicho, que se verifica en las cárceles por una disputa más grande por territorio y por preeminencia entre cárteles de droga, ¿no? Encontramos, como decía, que en abril, que en junio, que en julio se hacen capturas grandes de armamentos, armas semiautomáticas, fusiles, granadas, una cantidad innumerable de cuchillos, de machetes, y esto revela que algo está sucediendo, ¿sí? Y esto revela, por lo tanto, que era necesario fortalecer las condiciones de seguridad. Y sí, es cierto, hay que actuar garantizando los derechos de las personas privadas de la libertad. También es cierto, hay que actuar garantizando esos derechos, y a mí eso me preocupa con el tema de la securitización, pero al mismo tiempo se necesita lograr transmitir la información adecuadamente para los tomadores de decisiones, para que los tomadores de decisiones puedan actuar, ¿sí?, contundentemente sobre lo que sucede en el sistema. Pero es una línea delgada, ¿no? Hablar de Fausto Cobo, que vendrá con mano dura, la llegada de militares, al mismo tiempo que se habla de, evidentemente y de manera oportuna, de la defensa de derechos humanos. ¿Esto crees tú que va a generar algún conflicto, que nos va a traer algún estallido también de parte de la sociedad ante la mano dura o la mano demasiado dura? A ver, yo creo que no juzguemos antes de que vengan los hechos, pero me parece que es importante pensar. Yo parto de la aproximación teórica para volver a lo coyuntural. No podemos pensar en la securitización de una parte del sistema. No podemos pensar en la securitización sin pensar en los derechos humanos. Es decir, la securitización debe tener ciertos límites. Ese límite es garantizar que se recabe la información, que los procesos sean justos, pero que también las otras partes del sistema operen como deben operar, ¿no? Y en ese sentido, sí, o sea, se necesita que el sistema de justicia opere adecuadamente, ¿no? Que es la otra parte en este sistema, es la otra parte que debe coordinarse y debe engranarse en esto. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos resumido un poco la situación y cuáles serán los primeros pasos que dará el gobierno de cara a la crisis carcelaria que, como decíamos, no es una bomba que está por estallar, es una bomba que estalló. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, igualmente a todos, y un buen día. Era Diego Pérez, un docente y especialista en seguridad, que puso un poco más claro el panorama, ¿no? Un poco de lo que hablábamos con Silrad en el comentario, mencionando que el trabajo que se viene para Fausto Cobo será un poco de contener lo que está pasando, pero que el siguiente paso será, evidentemente, estructurar un plan ordenado que sea acompañado con acciones de rehabilitación social, con acciones con los guías penitenciarios, y entendiendo un poco que de pronto los grandes canchones construidos para aglomerar a personas privadas de la libertad
no sirve de mucho si es que no viene de la mano de un programa integral. Son las 7 de la mañana con 28 minutos en A Primera Hora.